Cuenta la historia que en abril de 1943, los judíos encerrados en el gueto de Varsovia se rebelaron contra los ocupantes alemanes y provocaron un enfrentamiento brutal que terminó con miles de muertos. Si te interesa esta historia, acompáñame y recorremos juntos este oscuro episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana a Polonia ocurrió a partir del 1 de septiembre de 1939 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue rápidamente conquistada en el lapso de unas pocas semanas e inmediatamente los ocupantes alemanes comenzaron con sus planes de explotación de los recursos y de la población del país ocupado y lógicamente implantaron las leyes raciales que aplicaron especialmente contra la numerosa población judía polaca. Así, en 1940 establecieron el gueto, este espacio cerrado para todos aquellos judíos que estuviesen en la ciudad de Varsovia, en la capital de Polonia. Este espacio tenía una superficie de 10 kilómetros cuadrados y originalmente estaba rodeado de simples empalizadas y alambres de espino, alambres de púa. Eso sí, se excluyó del espacio reservado a los judíos a los parques, a las arboledas. Es decir, de ninguna manera se pensaba en un lugar agradable para vivir. Posteriormente se levantó un muro de piedra y ladrillo de 4 metros de alto que delimitaba esta zona de encierro para los judíos polacos. El 15 de noviembre de 1940, y luego de haber hecho salir de ese espacio a todos los que no eran judíos, se bloquearon las salidas, lo que provocó que 100.000 judíos encerrados allí perdieran sus empleos. La densidad de población era realmente elevada. Se calcula que había 5 o 6 personas por habitación en los edificios en los cuales estas personas estaban encerradas. Y hacia 1941, las estimaciones hablaban de 500.000 habitantes. Es decir, prácticamente la mitad de la población de Varsovia, o el equivalente a la mitad de la población de Varsovia, estaba encerrado en la 20ª parte de la superficie de la ciudad. En algún momento se permitió salidas de trabajo al servicio del ocupante alemán, en este caso escoltados por polacos colaboracionistas o por ucranianos, pero era frecuente que los guardias dispararan indiscriminadamente y mataran gente en estas salidas. Por otra parte, las condiciones de vida en el gueto también se deterioraron como consecuencia de la falta de gas y de luz. Prácticamente había unas pocas horas en el día en las cuales podían acceder a estos servicios, y la cosa se fue complicando a medida que se fue reduciendo el espacio del gueto durante el transcurso de la guerra. Hacia la primavera de 1942 se calcula que había unas 14 personas por habitación viviendo en los edificios del gueto. Como se imaginarán, las enfermedades vinculadas al hacinamiento y a la desnutrición estaban a la orden del día. Entre ellas, por ejemplo, el tifus, que se cobró más de 15.000 víctimas. Y hablando de la desnutrición, tengamos presente que un alemán recibía en aquel entonces 2.310 calorías por día y en cambio los judíos del gueto recibían solamente 184 calorías diarias. A modo de ejemplo de la bestialidad y del maltrato, tengamos presente que en diciembre de 1941 fue llevado al gueto un cargamento de papas de desecho que habían sido afectadas por las heladas para que se alimentaran los judíos que estaban allí. Lógicamente, otro de los hechos graves era las deportaciones. Miles y miles fueron deportados a los campos de exterminio. Y además, una actividad que se desarrolló fue el contrabando, sobre todo en manos de niños pequeños, que de alguna manera, con cierta tolerancia y a partir de arreglos con los guardias alemanes y ucranianos, abastecían, mediante el contrabando, a la población encerrada en el gueto. Para fines del verano de 1942, 5/6 partes de la población del gueto había muerto. Se realizaban deportaciones de entre 5.000 y 10.000 personas por día, de modo tal que para enero de 1943 solamente quedaban en el gueto unos 70.000 judíos. Este deterioro de la situación fue el que llevó a que en abril de 1943, el 19 de abril de ese año, se produjera
un levantamiento contra los alemanes. Este levantamiento fue reprimido con brutalidad por unos 2.000 soldados alemanes que en 5 semanas provocaron el exterminio de 56.000 judíos. Durante los primeros 2 días los resultados de la represión no fueron los esperados, pero finalmente, utilizando explosivos, gases asfixiantes que se arrojaban en las alcantarillas donde los sublevados se ocultaban y lanzallamas, la represión tuvo éxito. El 8 de mayo de 1943 fue tomado el refugio subterráneo del cuartel general de los sublevados. El 23 de mayo fue eliminado el último grupo organizado y todavía durante julio y agosto de 1943 se siguió capturando algunos de los rebeldes ocultos. Esta represión fue dirigida por un militar alemán, el general Jürgen Stroop, que en 1951, condenado a muerte, fue ahorcado en una plaza dentro de lo que había sido el propio gueto de Varsovia. ¿Cuántas cosas, cuántos hechos nos cuenta la historia, verdad? Gracias por haber escuchado este podcast. Esto fue Cuenta la Historia y nos encontramos en una próxima edición para seguir explorando el universo de los hechos del pasado.